Bien, ya estamos grabando el encuentro de hoy. Bueno, antes de comenzar el encuentro de hoy, y como preámbulo a este encuentro, y también como introducción y ya eh, primer acercamiento a la unidad número 4, que es posterior al parcial, pero que algunos ya estuvieron trabajando, incluso presentando algunos trabajos. Quería hacer una mención a lo que fue la marcha del día de ayer, 23 de abril, de la marcha que fue en todo el país, que fue multitudinaria sí, en gran parte del país, en todos los focos que se realizó, porque, bueno, justamente nosotros estamos congregados bajo un esquema que es la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una universidad pública y que está dentro del conjunto de las universidades que estuvieron expresándose mediante un organismo que es el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que bueno, fue lo que convocaron a la marcha que se realizó en el día de ayer. Esto me parece que es fundamental mencionarlo porque nosotros estamos enmarcados en este contexto. Si bien nuestro formato de vínculo es diferente por la virtualidad, no dejamos de estar dentro de esta institución. O sea, por lo tanto, lo que sucedió ayer fue un hecho fundamental, bueno, de cara al futuro de la educación pública de nuestro país y de la universidad sobre todo. Parecía que hay que hacer una mención al respecto de esto porque es sustancial. Dicho esto, que bueno, que van a ver que algunas de estas cosas aparecen en la unidad número 4 y ya van a ver expresada de qué forma. Ni les digo en la unidad número 7, pues que falta un montón para que lleguemos a ella, pero cuando hablemos de política, en la unidad número 4, vamos a hablar de política en el sentido más amplio del término, sin quedar restringido a cuestiones como, por ejemplo, lo partidario, ¿no? La política es mucho más abarcativo, mucho más amplio que ello. Pero bueno, pero hoy nos convoca la unidad número 3. La unidad número 3 está compuesta hay 3 autores. Los autores son Han, Deleuze y Gracián. Uno de estos autores, Carlos Gracián, es además un profesor de la cátedra, que el texto que él escribió está enmarcado en un libro que fue publicado hace muy poco, que se llama La fantasía neoliberal, que, bueno, desarrolla en forma más extensa el capítulo que nosotros trabajamos en esta oportunidad. Como hicimos en los encuentros anteriores, siempre les dejo ahí un minuto a ustedes, un minuto más, por supuesto, en función de si ustedes quieren hacer algún comentario de cómo fue la unidad, qué dificultades aparecieron, si tienen algún comentario para hacer, si encontraron algún grado de dificultad en alguno de los textos. Eh, Hola, profe. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Bien, hasta ahora no. Lo bueno es que por ahí tenemos entre trabajo una semana y bueno, quienes estamos a mil, seguramente como usted, tratamos de llevar a tiempo las cosas. Me resultó no difícil. Está bueno esto de cuando nos conectamos, que ahí es como cuando sacamos dudas y tenemos unos debates siempre para aprenderlos, ¿no? De todos los compañeros y bueno, eso, me resultó bien. Aparte me gustó mucho su clase porque es muy, entre como quien dice, didáctica, ¿no? Muy Bárbaro. llevadera no sé si qué dicen mis compañeros, pero me gusta mucho. Bueno, Sonia, buenísimo. Y bueno, les preguntaba por los textos porque si había alguno en particular por el que querían comenzar. Si no, yo había planteado ir como... de esto es, por favor, una perspectiva mía, los organicé de una determinada forma. Incluso lo he conversado con Gracián, con Carlos, al respecto bueno, de cómo pensaba su texto enmarcarlo en esta unidad. Voy a tomar por lo que yo considero, insisto con esto, una perspectiva más general y después vamos a ir bajando a como una perspectiva más específica. Y para tomar esa perspectiva más general, yo voy a tomar a Deleuze, ¿sí? El autor que nosotros leímos el texto de Postdata, la sociedad de control. ¿Sí? Es un texto que ya tiene su tiempo, ya tiene sus años,
y que está organizado, este texto, en función de la discusión entre dos grandes modelos, que son la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. ¿Pudieron caracterizar algo de estas sociedades? Si ustedes tuvieran que, no sé, si les, por ejemplo, fuera una pregunta de parcial y uno dice, bueno, a ver, ¿qué características más relevantes identifican en la sociedad disciplinaria y en la sociedad de control? ¿Qué plantearían ustedes? ¿Qué tal, profesor? Acá. ¿Cómo está, Miguel? Buenas tardes. Yo lo que tomé, a ver, en el apunte, que las sociedades disciplinarias intentan matrizar o modelar digamos, las formas y los pensamientos y cómo actúa uno. De como que te plantean un modelo y que vos tenés que ir más o menos encasillado en eso, y mientras va por ese camino, marcha la cosa. Bien. Por lo menos, básicamente, el apunte que tomé yo acá. Bien, bien. En las preguntas, en las preguntas orientativas para la lectura, había una que decía que ustedes podían organizar las características de la sociedad disciplinaria y la sociedad de control a partir de unas palabras, ¿no? Matrizar o modelar en las sociedades disciplinarias y modular en las sociedades de control, ¿no? Eso tal vez está vinculado con lo que decís vos, Miguel, digamos, ¿no? Y ahora vamos a profundizar esa idea. Ahí tomamos lo que dijo Miguel, ¿podemos agregar alguna característica más que a ustedes les parezca significativa? A ver, continúo de lo que fui extrayendo. Por favor. A ver, habla del encierro, de que los espacios es como, a ver, sería como una fábrica el sistema de la sociedad disciplinaria. Que todo es, a ver, entramos en un lugar para salir en otro, cumplimos nuestra tarea acá, vamos a otro y todo fluye así. Siempre tenemos un lugar hacia dónde ir, digamos. Excelente, excelente. Bien, 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 bien. Si ustedes tuvieran que, por ejemplo, poner un ejemplo de sociedad disciplinaria, si uno tuviéramos, acá estaríamos yo les planteo a ustedes que tienen que ejemplificarlo. ¿Con qué lo ejemplificarían? Es más, cuando digo me refiero a con qué lo ejemplificarían, un momento histórico, una sociedad determinada, un momento específico. Profe, sí, Gustavo. Disculpe. Me parece que por ahí la diferencia que pueden darse en términos de las caracterizaciones de ambos tipos de sistemas de control o de sociedades de control, las sociedades disciplinarias con respecto a las sociedades de control presenta el autor si se quiere, una modulación o una modificación en cuanto al desarrollo temporal. Lo que plantea básicamente es que estamos saliendo de un tipo de organización de sistemas de control universal, mundial, y entrando a otro tipo y describe los elementos, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a las disciplinarias específicamente, podemos remitirnos en el tiempo para hacerlo bien visible, por ejemplo, en el caso de nuestro país, a sociedades como no hemos tenido en la época de dictadura, ¿no? Donde había sistemas de control bien rígidos en términos físicos, exponenciales, pero no necesariamente digo dictadura, sino, por eso hablo de la temporalidad, porque más cuando nosotros pensamos en una sociedad que hoy diríamos más de tipo tradicional, si se quiere, en el tiempo, lo plantea bien esto el autor, dice, a ver, estamos en esquemas que son rígidos, cerrados, salimos de un esquema y entramos a otro. En ese salir y entrar todo vuelve a empezar de cero, pero a su vez es una cadena que va permitiendo que el ciudadano esté bajo un sistema de control. Entonces ingresamos primero la misma familia como institución en términos tradicionales, la escolaridad, la escuela como un sistema de control, ¿sí? Salió de la escuela en aquellos momentos, por ejemplo, a los que nos remitimos en el tiempo histórico, yo decía la dictadura, o incluso antes o algunos años después, por ejemplo, lo que es el servicio militar, ¿sí? Habla el autor por ejemplo, de lo que son los soldados y demás, refiriéndose seguramente al contexto, no tengo presente en el caso de Lev
el tiempo histórico, digamos, en el que él realiza el trabajo. Pero bueno, de ahí al ámbito laboral. El ámbito laboral del tradicional, comparando con otros autores, iríamos al capitalismo industrial, las fábricas encerradas, con el trabajador con un cierto criterio, perdón, con una función dentro de la fábrica, ¿no? Bueno, este sistema que a lo largo del tiempo va haciendo que el ciudadano esté en distintos ámbitos, siempre encerrado y siempre bajo control, es el que describe y caracteriza como el disciplinario, ¿no? Y que ahora estamos asistiendo a un cambio de sistemas donde se utilizan otros medios de control, y acá obviamente ya entramos a la cuestión no solo de las nuevas tecnologías, sino también esto que plantea de alguna manera, hay que se me están mezclando los autores, pero que lo estamos ocupando para el parcial, en realidad no hace la unidad, pero digo, ¿no? Esto que se plantea de él, realismo del realismo capitalista, ¿no? Esto que de hecho, por ejemplo, el autor que lo cita a Atilio Borón cuando dice el capitalismo ha logrado tener, el neoliberalismo ha logrado tener ese detrás de escena que lo constituye, digamos, ¿no? Como un elemento o un fundamento, si se quiere, de la sociedad de hoy en términos de control. Estamos guiados, como decía recién Miguel, estamos guiados a cumplir determinadas pautas y determinados roles en el marco de la sociedad, inducidos y controlados por estos elementos, que explotan, a diferencia de lo que era el sistema anterior. Este nuevo sistema explota nuestra libertad. En la medida en que el sistema anterior nos reprimía y nos prohibía, este sistema nos libera, pero explota nuestra libertad en el sentido de abrir, si se quiere, o inducir, si se quiere, el deseo y el camino por el cual tenemos que ir, ¿no? Excelente, Gustavo. Ahí hiciste una síntesis de la unidad muy precisa, que podríamos tomarlo tranquilamente como un resumen de la unidad, porque fue muy claro tu desarrollo. Yo voy a tomar algunos de los elementos que vos mencionaste, Gustavo, porque me parecen muy significativos. Serena, ¿cómo estás? Buenas tardes. No se te escucha, Serena, perdón. No. Yo retomo la palabra, Serena, pero cuando vos quieras, por favor. Sí, Serena. Yo voy a tomar ahí primero la caracterización más general del texto, que es una cuestión cronológica, pero no por el hecho nada más de ubicarlo en el tiempo, sino para que esto nos permita establecer algunas comparaciones. ¿Se acuerdan del texto de Van Dijk cuando hablábamos de la cultura y de la expresión de la cultura y cómo la cultura había sido un proceso también en discusión, y no solo en discusión, sino que en tensión, que justamente la propuesta de la autora es que la cultura queda de una manera estetizada, al punto tal que esa estetización se va volcando a la vida de los sujetos y va volcándose a la vida del sujeto en forma individual, que esa vida individual estetizada pasa a través de las redes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros podemos entender por qué toda la gente tiene sus Instagram o sus Facebook como con una curatoría, ¿no? Porque nadie expresa algo feo ni algo triste, sino que hay cosas que siempre están buscadas con un sentido, ¿no? Incluso cuando alguien pone algún pensamiento que tal vez sea negativo, está como puesto de una forma que es hasta como reflexivo, ¿no? No sé, por ejemplo, aquellos que hacen alguna alusión a un familiar o un ser querido perdido, digamos, ¿no? Que falleció, digamos, ¿no? Entonces, uy, cómo te extraño, viejo, bla, 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 extraño tus conversaciones, etcétera, digamos, ¿no? Entonces uno hace público un sentimiento que tiene. Serena, por favor, cuando quieras, si podés, tenés la voz habilitada, ¿eh? ¿Ahí se me escucha? Excelente, Serena, perfecto. Joya. No, era para responder a la pregunta de un ejemplo de la sociedad disciplinaria. Yo creo que el mayor ejemplo de ellas son la sociedad industrial del siglo XIX, que es a la que para mí hace referencia Foucault cuando se refiere a las instituciones de encierro,
como hospital, escuela, cárcel, hogares de abrigo, que son justamente las que modelan y disciplinan nuestros cuerpos, tanto a nivel poblacional, grupal, como individualmente, mediante las anatomopolíticas y las biopolíticas, que para mí apelaban más que nada al uso de la fuerza para lograr ese objetivo, y la sociedad de control de hoy en día no necesariamente apela a la violencia, sino que justamente es por medio de las redes sociales, por medio del marketing que nos controla, y sobre todo por medio de los algoritmos, porque entramos a redes sociales, vamos liqueando cosas, comentando cosas, y bueno, después somos controlados a través de eso. Si hacemos un macheo entre la intervención de Gustavo y Serena, digamos, hasta ya podríamos cerrar el encuentro de hoy, digamos, ¿no? Sí, pues está muy bueno como lo plantearon, muy claros los ejemplos, ¿no? Esa sociedad que yo me fui con el texto de Van Dijk como para mostrar, hice un salto temporal para adelante para después volver atrás, para entender en forma más, o poder expresarlo en forma más gráfica a las sociedades disciplinarias, es lo que Serena decía muy bien, digamos, ¿no? Es la sociedad industrial. Que la sociedad industrial también es contemporánea del desarrollo de lo que podríamos llamar los estados modernos, fundamentalmente del siglo XIX, ¿sí? De la conformación de los estados del siglo XIX. Yo muchas veces hago esta pregunta que es recontra tramposa y que ustedes, me imagino, saben la respuesta, que ¿qué estado es más viejo, si Argentina o Alemania? Como estado, ¿no? Que como país, digamos, ¿qué país es más viejo, Argentina o Italia? Y yo me llevo muchas veces la sorpresa con mis estudiantes, sobre todo los del secundario, que la respuesta es, por supuesto que es más viejo Alemania, por supuesto que es más viejo Italia, que es la respuesta incorrecta. Como estado, como país, Argentina tiene más años como estado, como país. Después podemos ver que el concepto de Alemania, que el concepto de Italia, incluso el concepto de Italia y Alemania son dos conceptos totalmente construidos, por supuesto, bueno, nos llevan a otras reflexiones, a otros análisis, a otras discusiones, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de la italianidad, la idea de lo alemán, es mucho anterior que la idea de lo argentino, sin lugar a duda. Pero muchas veces quedan como mezcladas esas cosas. La sociedad disciplinaria es la sociedad que se desarrolla y se consolida para el fin del siglo XIX a partir de los estados modernos, de la idea del Estado-nación. Y en eso tiene un rol fundamental el Estado. El Estado como figura rectora, ¿no? Cuando Serena decía instituciones que moldean el cuerpo y cita a Foucault con la biopolítica, efectivamente lo que está en juego es el control del cuerpo. Por eso, por ejemplo, los hospitales son tan importantes. Por eso las cárceles son tan importantes y las escuelas ni les digo. Porque son todos lugares donde, dice Foucault, el cuerpo queda encerrado. Y no solo es que queda encerrado, sino que queda encerrado y queda cruzado por determinados tipos de elementos que lo configuran. Y el cuerpo es moldeado. No sé, algunas... Yo les decía ejemplos y ustedes pusieron ejemplos muy buenos, muy precisos. Yo voy a poner ejemplos más sencillos, mucho más elementales, pero por ejemplo, no sé, cuando en la escuela alguien decía, ahora esto se ha modificado bastante, pero cuando yo iba a la escuela, no sé, uno pedía permiso para ir al baño y no te dejaban en hora de clase. Entonces uno decía, quiero ir al baño. Entonces la respuesta era, para eso tenés el recreo. Y uno recordará los momentos que pasaba ahí cuando, bueno... Sí, pero hace 40 minutos que fue el recreo y faltan 40 minutos más para el próximo recreo. En el medio tengo que ir al baño. Bueno, no, pero que para eso está el recreo. Esa respuesta que daba el docente, esa era fundamental para el control del cuerpo. ¿Por qué? Porque vos acá tenés que reprimir cualquier tipo de instinto que tenga tu cuerpo, cualquier tipo de necesidad natural que tiene el cuerpo, la tenés que reprimir hasta el momento preciso y adecuado, correcto, en donde el cuerpo tiene que expresar eso, que es en el recreo, que es el tiempo que vos tenés para ir al baño, comerte algo, conversar con tus amigos, lo que fuera, porque después tenés que volver a sentarte y cumplir con todo aquello que te dicen. Si uno lo pone en esa transecta que dice Deleuze sobre estas instituciones, que Deleuze es un discípulo de Foucault, uno después de la escuela pasa a otra institución, como por ejemplo la fábrica. Y en la fábrica, entonces, nos queda claro que hay tiempo para producir y que ese tiempo para producir es el momento en donde nosotros tenemos que estar haciendo algo concreto, específico, determinado. Y después tendremos un tiempo muerto para, no sé, un desayuno, una merienda, o para almorzar, o para 10 minutos de descanso, para después volver a producir. Y entonces tengo que aceptar la orden de un capataz, de un jefe, etcétera, ¿no?
Y si no fue la fábrica, fue el cuartel. Y en el cuartel, caramba, si hay un montón de órdenes que tengo que recibir, que tengo que cumplir y que tengo que hacer. No sé, por ejemplo, Foucault cuenta cómo entrenaban a los soldados franceses para que siempre estuvieran derechos, ¿no? Entonces los tipos pasaban no sé cuántas horas con los talones y la espalda pegada a la pared para de esa manera que el cuerpo tome la postura, porque entonces había una cuestión postural que tenía que tener el militar. No era solamente que el militar decía yo soy militar porque tengo el uniforme, sino que ese uniforme tenía que estar puesto en un cuerpo, que ese cuerpo lo expresara, ¿no? Hasta que lo luciera de una determinada manera. Y entonces ese ciudadano que pasaba de una familia que le había dado determinados elementos, que pasaba a una institución que era la escuela, que después iba a la fábrica o al cuartel, era el ciudadano modelo, el ciudadano esperado por el Estado. De hecho, si ese ciudadano se desviaba, caía en algunas de las otras instituciones que tenían la función de aplicar otras técnicas para poder reencauzar a ese sujeto que se había desviado de ese espacio que se había dado, ¿no? Cuando digo espacio me refiero a eso que mencionaba Miguel, como dice de Deleuze, ¿no? Pasaba de un lugar al otro, como si fueran compartimentos. Esos dos lugares que rectificaban la conducta de las personas eran la cárcel o el hospital. Fundamentalmente el hospicio, ¿no? El hospicio, le idea del manicomio, ¿no? Era los sujetos que no cumplían con la normativa, de hecho, pensemos, ¿no? Normativa, normal, con lo regular de la sociedad, iban a instituciones en donde la función que tenían esas instituciones era clara, específica y concreta. Generar en ese sujeto las conductas necesarias para que pueda reinsertarse a la sociedad, ser productivo, que ser productivo tiene múltiples sentidos en esto, que ser productivo para la nación, pero también ser productivo para el aparato productivo, es decir, que sea un trabajador, trabajadora. Y si no, queda secuestrado ese cuerpo. Queda secuestrado en el manicomio, que entonces el manicomio no puede salir, entonces está el loco, entonces los locos están adentro, los normales, el criterio de normalidad, están afuera. Y si en la cárcel, bueno, va a estar a determinado tiempo adentro hasta que no solo purgue por los delitos cometidos, sino que además ese tiempo que tiene que ver con el delito que cometió, también tiene que ir acompañado de aquellas cosas que se les indicó para que no vuelva a reincidir, ¿no? Entonces ahí más o menos con ese esquema tenemos el contexto de la sociedad disciplinaria. Entonces ahí vemos que el Estado tiene un sentido, tiene un objetivo en conformar un tipo de ciudadano. Entonces por eso va a estar controlado, va a estar, tiene que aceptar las normativas. Con ustedes, ¿hablamos del panóptico? Disculpen porque entre comisión y comisión, ¿no? Okay, sí, Luciana. Te escuchamos, ¿eh? Hola, profe. ¿Cómo estás? Disculpe, pero estoy por llegar a mi casa de trabajar y bueno, estaba en la clase. Justo quería hablar del panóptico, porque bueno, como nombra Foucault, digamos, en el libro Vigilar y Castigar, desarrolla el panoptismo tomando el panóptico de Benjamin Bentham, que era un tipo de cárcel, ¿no? Y después ese tipo de institución de construcción, infraestructura, se cortó. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ese tipo de infraestructura después se plasmó en más instituciones que iban a ser parte de la sociedad disciplinaria para controlar los cuerpos, pero también el tiempo de las personas, que va a ser, como decimos, los hospitales, las escuelas, la cárcel, la fábrica. Y en ese sentido, o sea, la estructura, como es una cárcel, una torre en el medio, con un guardia arriba y alrededor todas las celdas, y digamos esa va a ser como que hay un ojo que está vigilando y controlando todo, y eso después se pega en las otras instituciones, en el sentido de que siempre estamos observados, siempre estamos controlados, aunque no queramos, aunque pensemos que no, dentro de esas instituciones que son las que van a moldearnos, sobre todo, por ejemplo, la cárcel como forma de castigo se instaura en esta sociedad.
disciplinaria con el capitalismo, con el desarrollo de las sociedades capitalistas, donde también se instaura la figura del delincuente, como para dar un ejemplo, donde aquel que no trabajaba podía ser criminalizado. ¿Por qué? Porque no estaba bien no trabajar. Como decía, sin ser productivo, producir para la nación, para uno, para su familia, y después lo por afuera de la norma, si no trabajaba. Incluso hoy también hay como cierto eso, ¿no? De cómo, bueno, no vas a trabajar. Y digamos, todos aquellos, claro, la gente que, los enfermos mentales o discapacitados, digamos, están como por afuera de la norma, que no pueden ser productivos, no pueden estar en la fábrica, podrán cumplir otra función, y aquellos que trabajen y desean atacar a la propiedad privada, digamos, o sea, cometer crímenes, se los encerraba como castigo, ya no se le cortaban las manos, ni los dedos si robaban, sino que se encerraba, y eso era también un ejemplo para el resto de la población. Y así se disciplina. O sea, si vos no portás de tal forma dentro de esta sociedad, estás por afuera, entonces podés ser castigado, encerrado o llevado, no sé, a un manicomio, un trabajo forzado, no sé. Disculpen el ruido de fondo, pero estaba No escuchando pasa la clase nada. de colectivo. Pero bueno, justo hoy quería aportar eso porque, bueno, me gusta mucho Foucault y bueno, lo del panoptismo me parece re importante porque, digamos, es como la base de la sociedad disciplinaria y bueno, como compañeros decían, a partir de la revolución industrial, sí, pero ¿por qué la revolución industrial? Porque instaura un tipo de sociedad, que es la sociedad capitalista, con la formación de los estados modernos, también, como decía usted, el que va a haber otro control de los cuerpos, y los cuerpos van a ser disciplinados ¿para qué? Para estudiar, para trabajar, ser fuerza de trabajo, generar riquezas para el patrón. Y en la escuela se educaba a los niños que después iban a ser fuerza, ¿no? Y así. Bueno, ese era mi aporte. Es muy bueno lo que plantea Serena, primero que hay una gran descripción y una gran definición de panóptico, ¿no? Porque el panóptico es central en este tipo de sociedad disciplinaria, porque la función del panóptico, además de controlar, o mejor dicho, además de generar control, era buscar un elemento central, que es el autocontrol. Porque nosotros pensemos, sociedades que se están complejizando, el Estado al que tenemos que cumplir con el Estado. No sé, cuando yo digo cumplir con el Estado, pensemos en cuestiones básicas, pero que generan, no sé, conflicto. No sé, a mí me llega la patente del auto, ¿sí? Lo primero que viene después de que llega la patente del auto es un exabrupto, generalmente expresado en alguna palabra, cuanto más soez mejor, digamos, ¿no? Esto no importa cuándo digamos esto, siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Ahora, sin embargo, una vez que me descargué, quise catarsis porque me llegó la patente del auto, voy y la pago. ¿Por qué? Porque sé que después a mí sin eso me genera un conflicto, si no me genera una deuda, esa deuda puede traer complicaciones, porque ustedes saben que es necesario, no sé, si yo después quisiera transferir el auto, o incluso hay en determinados, no sé, controles que te piden hasta el libre deuda del auto, digamos, ¿no? O sea, a mí me genera un conflicto. Entonces, por lo tanto, yo pienso, bueno, pago la patente del auto porque me corresponde a mí que esto me es una obligación mía como ciudadano, o pago la patente del auto porque si no tengo conflicto, o pago la patente del auto porque, bueno, son los impuestos con los que después el Estado distribuye para, etcétera. O la pago por todo eso junto, ¿no? Eso que nosotros hoy hacemos, y tal vez a veces en forma hasta compulsiva, cuando digo compulsiva me refiero, me llega la boleta y inmediatamente la pago. En algún momento eso hubo que instalarlo, ¿no? Hubo que decir que las figuras, los individuos, se transformen en ciudadanos y que los ciudadanos respeten la figura del Estado. ¿Y cómo se construyó esto? A partir de determinadas prácticas, como por ejemplo la utilización del panóptico.
que se tomó esa idea y se bajó a todas y a cada una de las instituciones. Por eso ahí alguien mencionaba, disculpen, no recuerdo quién, pero la idea del miedo, ¿no? Porque justamente la idea del panóptico está con esto de la amenaza de no estoy cumpliendo, voy a ser castigado. Entonces, por lo tanto, ahí aparece una figura de autocontrol. Por eso, por ejemplo, no sé, traten de pensar ustedes en la escuela a la que fueron, no importa la escuela que fueron, cuando más vieja mejor, la estructura me refiero, ¿dónde estaba la preceptoría y dónde estaban las aulas? La preceptoría por lo general está en una punta, en donde un preceptor o una preceptora sentada en una silla veía todo lo que pasaba en todas las aulas, quién entraba más tarde, quién salía antes, cuántos iban al baño, si el profesor salía tarde, si la profesora llegaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y podríamos poner de esto un montón de ejemplos. Por ende, lo que eso conseguía ya no es que voy a ver cómo puedo engañar a mi vigilador, sino que en realidad lo que busca el panóptico es que yo mismo me controle, que a mí me genere un mecanismo de incertidumbre. Por eso en el panóptico, en la cárcel, la de Betham, la que mencionaba Luciana, el domo en donde estaba el vigilador tenía un vidrio que era opaco, se veía de adentro para afuera, pero no de afuera para adentro. Por lo tanto, todas las celdas que estaban alrededor de ese domo, que estaban siendo observados por el vigilador, ellos no sabían si el vigilador estaba durmiendo, estaba comiendo un sándwich, lo que fuera. Ellos sabían que existía la posibilidad concreta de que lo estuvieran mirando. Entonces, por lo tanto, yo genero un mecanismo en donde me autocontrolo. Y el autocontrol estaba dado por todas las normas que, como muy bien expresaban Serena y Gustavo, estaban dadas por una estructura contextual que las bajaba. No sé, yo pongo un ejemplo así medio chistoso, pero uno entra a un negocio y ve un cartel que dice sonría, lo estamos filmando, inmediatamente uno, después de sonreír, busca ver dónde está la cámara. Y yo les pregunto a ustedes, si no encuentran la cámara, ¿qué piensan? Que la escondieron bien. Ahí va, digamos, ¿no? Nuestro primer pensamiento es qué bien que la escondieron. Y en una de esas, lo único que tiene ese local es un cartel que dice sonríe, lo estamos filmando, porque hasta quizás no lo tenga. Pero no importa, digamos, ¿no? Ya ese cartel a nosotros nos generó ese principio de incertidumbre. Entonces, por lo tanto, si yo había entrado al local con alguna intención poco santa, me voy a controlar. ¿Por qué? Porque puede existir, puede estar la posibilidad que esté la cámara y que la cámara me capte infragante. Esto fundamentalmente estaba dado porque el Estado necesitaba tener un control sobre los ciudadanos, pero el Estado no puede poner un policía por cada ciudadano. O sea, por supuesto que no tiene lógica, digamos, ¿no? No tiene ningún tipo de lógica matemática, me refiero económica, de racionalidad. Entonces, por lo tanto, hay que lograr que los ciudadanos lo incorporen. Por eso la sociedad disciplinaria va dando esas características del ES, diciendo, bueno, a ver cómo se trabajó sobre el ciudadano para conseguirlo. Bueno, mediante técnicas como el panoptismo, técnica que, pensemos que el panoptismo está tan presente en tantas cosas que justamente el trabajo de Foucault, lo interesante de Foucault es cómo él lo trae a colación. No sé, por favor que esto no se tome mal, ¿no? Pero piensen en las religiones. Las religiones funcionan de ese mecanismo. En el catolicismo hay una oración que es el pésame, que ahora creo que no se reza tanto, pero antes se rezaba más, que en donde uno pide perdón, ¿no? Entonces la oración esa uno pide perdón por pecar escuchen bien, pensamiento, palabra, obra y omisión. En resumidas cuentas, pecamos en todo momento. No hubo instancia que no pecáramos, porque si lo hicimos porque lo hicimos, si lo dijimos porque lo dijimos, si lo pensamos y si no lo hicimos. ¿Sí? Entonces, como sí o sí soy pecador, entonces necesito hacer algo para salir de esa situación. Entonces, por lo tanto, ahí aparece el acto de contrición, llevado en todo caso a un examen de conciencia e incluso hasta la confesión. Y bueno, después listo, quedé, por favor, insisto, lo estoy haciendo muy simplista y no quiero, por favor, herir susceptibilidades, ¿no? Pero digo, tratemos de pensarlo desde ese lugar. Todas las religiones funcionan eso, No sé, piensen los judíos ortodoxos con esa faja, con la cantidad de cuentas que tienen, que cada una de esas cuentas representa un precepto y que hay que cumplirlo al menos una vez al día. Entonces, por lo tanto, yo tengo que ir tocando la cuenta cada vez que hago un precepto. Son como no sé cuántos preceptos, creo que son como más de 600. Entonces, por lo tanto, imagínense a 10 segundos por cada precepto, cuánto tiempo me llevó el día. Entonces, este tipo de cosas lo que hacen es que uno esté siempre en una tensión a aquello que debo cumplir. Y no hay control más exigente que el propio que nosotros mismos.
O sea, yo puedo engañar a alguien mediante la palabra, mediante los gestos, mediante una acción, pero no me puedo engañar a mí mismo porque el origen de mi acción fue incorrecto. Eso es el panóptico. Por lo tanto, los sujetos que están cruzados por este tipo de disciplinamiento, dice Foucault y dice Deleuze, bueno, se desarrollan en un tipo de sociedad. ¿Cuál es ese tipo de sociedad? ¿Qué característica central tienen? Bueno, por ejemplo, es la sociedad industrial. Tenemos cientos de miles de personas congregadas en grandes espacios todo el día juntos, trabajando, desarrollando algo. O sea, por lo tanto, eso conforma un tipo de identidad. Entonces, este tipo de situación, porque por ejemplo, no es casual que paralelo a lo que es el desarrollo de la sociedad industrial, revolución industrial, por supuesto, mediante, vayan apareciendo, no sé, el conjunto de, por ejemplo, el movimiento obrero, los sindicatos, los gremios. Obvio, digamos, ¿no? La cantidad de gente que estaba reunida, en determinado momento salía de la fábrica y se preguntaba, che, ¿qué está pasando con esta situación? Y entonces empezaban a conversar, esa conversación derivaba en un principio de organizarse para algún fin, como por ejemplo al principio, no sé, pongámonos de acuerdo para poner un poquito de plata a cada uno por si a alguno le pasa algo, ante una necesidad surge esto y entonces había como una caja, que eso, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sociedad tenía características, por ejemplo, no sé, Deleuze menciona una, ¿no? Dice, bueno, en esa característica los sujetos tenían un número y eran ubicados en esa sociedad por un número. Hoy, dicho esto así, suena hasta aberrante, ¿no? Bueno, ni les digo post-campo de concentración, ¿no? Si alguna vez han tenido posibilidad de hablar con los militantes, algún militante de la Shoah, ¿no? Esta idea de no somos un número, de esta cosa que los nazis, digamos, ¿no? Lo primero que hacían era ponerle un número a la persona para borrarle su identidad, borrarle quién era para estar conformado con un número. Ese número al que dice Deleuze en la sociedad disciplinaria no es ese tipo de número. Si no, yo le pregunto a todos ustedes, y todos ustedes y yo somos un número también. Por ejemplo, el número que nos otorga el Estado. Inmediatamente, una vez que presentamos determinada documentación sobre un recién nacido, ese recién nacido pasa a tener un documento de identidad y pasa a tener un número de documento. Entonces nosotros seremos la X cantidad de millones que cuando vamos a hacer un trámite es lo primero que nos piden. No nos piden nombre y apellido porque podemos tener homónimos. Pero sí nos piden el número de documento y el número de documento es único y irrepetible. Entonces nosotros somos ese número de documento, de la misma manera que ustedes para la universidad son ese número de legajo, o tal vez en sus trabajos tienen una determinada ficha que son ese número. Ese número, más que ordenador, digamos, ¿no? Lo que hacía era ubicar al sujeto en una estructura. Fíjense, yo con 3 números nos ubicamos en 3 lugares diferentes. Trabajo, estudio, vida en sociedad, vida civil. Después cuando veamos en la sociedad disciplinaria, la diferencia que hace Deleuze dice, bueno, lo que era el número para la sociedad disciplinaria, la sociedad de control es la cifra. ¿Por qué? Porque la cifra, a diferencia del número que es estático, la cifra es móvil. De hecho, ¿la cifra con qué la podríamos relacionar? ¿Qué les parece? La cifra podemos apuntar, yo que sé, a los seguidores de alguna red social, algo así. Excelente, Miguel, excelente ejemplo. ¿Sí? Hay otro ejemplo también que esa cifra permite organizar a la sociedad también. La plata. ¿No? Pensemos, bueno, dice eso. Bueno, ¿cuántos somos? Sí, somos estos que tenemos en donde, como cuenta en el banco, como reserva, como ahorro. Pero no haberlo dicho de una manera que parezca que somos lo que tenemos, digamos, ¿no? Pero piensen en el contexto que está planteando el autor, digamos, ¿no? Entonces, y eso de hecho permite organizar una sociedad en clases. ¿Por qué hablamos de una clase alta, media y baja? ¿Y por qué incluso ahora, cuando es la media, qué media? Media alta, media baja. Eso se describe a partir de la cifra. Y esa cifra queda expresada, no sé, yo hace un rato mencionaba la patente del auto, y por supuesto, cuando alguien se queja porque le vino 20.000, el otro se queja porque le vino 50.000, el otro se queja porque le vino 100.000, el otro se queja porque le vino 200.000. Cada una de esas cifras expresa, entre otras cosas, por ejemplo, el valor del vehículo que posee. Entonces, inmediatamente uno ya hace, bueno, pero entonces el seguro del auto es directamente proporcional a esa patente. ¿Vieron la cifra? Por eso lo que se refiere con esa cifra móvil, a diferencia del número. De la misma manera que, por ejemplo, plantea a Deleuze en la sociedad disciplinaria la idea del hombre encerrado. Lo que decíamos de las instituciones de secuestro. Si queda encerrado es porque queda por fuera de la vida en sociedad. Por eso queda restringido.
Pero no sé, alguien que está preso está privado de su libertad. Efectivamente, porque está en una institución que se supone que tiene que reencauzar. Ahora, qué distinto que es a la sociedad disciplinaria, porque la sociedad disciplinaria, dice Deleuze, está el hombre endeudado. Piensen en el Lazarato con la fábrica del hombre endeudado. ¿Sí? Y pensemos la diferencia entre una sociedad y la otra. A mí, un hombre encerrado, en este contexto, hoy, siglo XXI, ya segunda década, tercera década del siglo XXI, si quieren, estamos hablando de alguien que no produce. De hecho, ustedes habrán escuchado en un montón de oportunidades, y por favor no caer en ese progresismo simplista, pero ustedes habrán escuchado que muchas veces hay como una discusión, dice, bueno, hoy los presos son caros. Sí, entonces se describe a un preso como alguien que está viviendo en un lugar, que tiene las 3 o 4 comidas diarias, que tiene un techo que lo protege y que encima hasta tiene la posibilidad de trabajar. En algunos casos, digamos, ¿no? Entonces uno no entiende muy bien si están hablando de un preso o alguien que está en un spa, digamos, ¿no? Que tiene la cosa resuelta. Pero el sentido de un razonamiento de ese tipo tiene que justamente este tipo no es productivo. Creo que había sido Luciana la que cuando hablaba de el que no trabaja, el vago, ¿no? Este tipo justamente le sale caro al Estado. Para la sociedad de control es mucho más eficaz y eficiente el tipo endeudado. Recuerden lo que hablamos en unidades anteriores. La persona que está endeudada, para salir de su condición de endeudamiento, lo que tiene que hacer es producir más para pagar su deuda, porque mientras que produce más y paga su deuda, tiene que seguir produciendo para su propia vida. Entonces, por lo tanto, ahí esto es como la idea esta del burro con la zanahoria adelante, digamos, ¿no? Siempre tenemos la zanahoria adelante que nos va llevando. Entonces, cuando sacamos algo a 6 cuotas, entonces cuando vamos para la tercera cuota, podemos sacar algo para que sean 6 cuotas más. Entonces, en realidad, aquello que empezó siendo 6 cuotas van 9, pero solo 3 se solapan. Entonces, por lo tanto, tengo que administrarlo y tengo que organizarlo. Yo, entonces, como sujeto endeudado, soy productivo. ¿Por qué? Porque formo parte de esa cadena. ¿Se entiende más o menos este planteo, esta diferencia que hace Deleuze entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control? En la sociedad de control, de la sociedad disciplinaria, disculpen, está más marcada por la fuerza coercitiva. Por esto que le decía al panóptico. En el panóptico vos recibís un castigo. En la sociedad de control, el panóptico deja paso a otro tipo de mecanismo de control, de autocontrol, que es el sinóptico. Y ya el sinóptico no funciona, que también es mencionado por Hahn en el texto, ya no funciona necesariamente por el castigo. ¿Sí? Bueno, mirá, todo esto te va a pasar porque no hiciste tal cosa. En realidad, en el sinóptico, el castigo es un castigo que muchas veces es incluso autoinfligido, porque no me lo está dando otro, soy yo mismo el que no lo estoy dando. Si yo no pude producir todo lo que produje, entonces por lo tanto no puedo sacar ni en 3, ni en 6, ni en 9 cuotas. Entonces por lo tanto el problema es mío. La dificultad es mía, soy yo el que no estoy adaptado al sistema, soy yo el que no puedo, soy yo el que no consigo. ¿Sí? La idea del sinóptico no está basada en un poder coercitivo de la fuerza, sino que la fuerza está dada en otra cosa que es en el consenso. Y así como decíamos que no hay mayor control que el que uno mismo se pone, de esta manera sucede exactamente lo mismo. Ahora, el control está dado en que yo quiero esto. En el panóptico la idea era no dejar entrar, perdón, no dejar salir, digamos, por eso la persona estaba encerrada. En el sinóptico es no dejar entrar, no dejamos entrar al sujeto. Insisto, y voy a poner ejemplo muy elemental también, pero recuerden, así hace poco, hace mucho, alguna vez que fueron a un boliche y a la entrada del boliche vos tenés una determinada cantidad de sujetos, que por lo general son muy enormes, digamos que ellos plantean entrás o no entrás. Entonces, de hecho, si uno va a ese lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a ir a la clásica, ¿no? En este lugar tenés que entrar de zapato. Y vos vas de zapatilla y vos lo que estás diciendo es que alguno de estos muchachos te diga, no entras. Entonces ahí inmediatamente viene la pregunta del que va al lado tuyo. Dice, che, pero escúchame, ¿tenías necesidad de venir así? Esa pregunta que viene ahí es obvia. ¿Por qué es obvia? Porque exactamente vos, ¿para qué viniste acá? ¿Para entrar o que viniste para un acto casi de autoagresión, digamos, para que alguien te diga que no entras? Si vos querés entrar a ese lugar, vas a cumplir con las pautas establecidas por ese lugar, aunque no estés de acuerdo. ¿Sí? Pero porque si no, no lo haces. En ese mecanismo es donde funciona el sinóptico. Yo te voy por el consenso, pero que no es cualquier tipo de consenso, sino que es un consenso que también se va construyendo.
Por eso, por ejemplo, dice Deleuze que la sociedad de control, el marketing es un elemento fundamental. Miguel mencionaba a los seguidores. Cuando veamos con Han va a quedar más claro, el texto de Deleuze no llega a las redes sociales, Deleuze se quita la vida antes, no llega a escribir en ese contexto, pero no, pensemos eso, digamos, ¿no? Los seguidores. ¿Qué implican los seguidores? Porque la figura del influencer. La figura del influencer es la figura más paradigmática del sinóptico. Son un montón de personas mirando a uno. Antes era uno que miraba a muchos, el panóptico. En el sinóptico es muchos que miran a uno. Y ese influencer es el que genera tendencia. Entonces, por ejemplo, puede generar tendencia en modas, en hábitos, en consumos, no sé, lo que se imaginen. No sé. Tener los botines de Messi. Somos todos horribles jugando al fútbol, pero tener los botines de Messi. ¿No? Entonces vos te sentís un paso más cerca de Messi. Y si encima te compras la camiseta del Inter de Miami, y si encima te haces el corte de pelo de Messi, y estás como más cerca de Messi. Y sí, Gustavo. Gracias, profesor. Sí, quería relacionarlo, lo mencionó usted, a Ham, y me parece que claramente ahí entra, digamos, lo que Ham denomina el sujeto neoliberal como empresario en sí mismo, ¿no? Que hoy, digo, y habla de la dictadura del capitalismo y habla de la eficiencia, si se quiere, del neoliberalismo, eficiencia e inteligencia para explotar la libertad. Esto que también dije hoy al comienzo, vinculándolo justamente con el sinóptico y con la sociedad de control, ¿no? Que con estos nuevos métodos, digamos, de control. Entonces Han nos dice, o sea, nosotros ahora es todo individual y todo depende de nosotros. Se nos presenta como seres libres en los cuales libremente, entre comillas, ¿no es cierto?, decidimos justamente trabajar. Es ahí donde él habla de la dictadura del capital y de alguna manera desglosa y se puede vincular, por supuesto, con la economía de la deuda planteada por Lazzarato, de la deuda como mecanismo de poder, donde nosotros voluntariamente nos sometemos de alguna manera a este engranaje que nos presenta el sistema y que además se nos presenta como algo de curso natural, ¿no? Digo, no se pone en debate, no, se nos presenta como algo natural, por lo cual yo tengo que formar una familia, para formar una familia tengo que tener una casa, para tener una casa tengo que pagar un alquiler o un crédito hipotecario, tengo que comprar los muebles, para lo cual tengo que ir a trabajar, producir, como ha dicho usted, digo, y entramos en ese mecanismo donde digamos, el sistema nos presenta como que todas las decisiones que se van tomando son decisiones libres, pero que en realidad ya están en un cauce que fue previamente establecido, que está establecido en el sistema, a la cual nosotros nos sumamos, ¿no? Nada más eso quería aportar. No, está muy bueno lo que decís, Gustavo, porque incluso ahí, ¿no? Bueno, yo para casarme, entonces para casarme tengo que tener la casa, para casar y tengo que tener los muebles. Incluso alguien diría, bueno, y sí, más vale, digamos, ¿no? Tienes que tener un lugar, el lugar donde vas a dormir, el lugar donde vas a comer. Entonces, ahora, tener ese mueble o ese mueble específico o tener esas comodidades, etcétera, ahí es cuando va apareciendo el plus. ¿No? Después nosotros vamos a ver con el texto de Gracián algunas cosas que van a permitir entender un poco más esto, pero que también pueden venir acompañado de otras cosas, como por ejemplo, bueno, pero tenés que tener el viaje, ¿no? Tenés que hacer un viaje, entonces la luna de miel, digamos, ¿no? O tenés que tener determinado tipo de fiesta, o tiene que venir acompañado de determinada cosa, ¿no? Se van sumando todos esos elementos que efectivamente, digamos, ¿no? Alguien ahí en determinado momento se pregunta, che, pero ¿y esto por qué? No sé, vuelvo con estos ejemplos sencillos de la vida cotidiana, pero piensen en el último año de los estudiantes secundarios. ¿Sí? Hay una cosa que les come la cabeza, les come el coco, y que Dios les, y tal vez nos, a todos los que estamos acá interactuando, que es el viaje a Bariloche. Entonces pareciera que como si los chicos y las chicas no hacen el viaje a Bariloche, pareciera como que la secundaria medio que no tuvo hasta sentido, digamos, ¿no? Entonces es presentado como una especie de lugar a llegar, como destino manifiesto de todos los chicos y las chicas, que si no tuviste esto, te faltó la parte más linda del secundario, etcétera, cuando en realidad uno se preocupa si ese viaje debería ser el corolario, pero porque pasaste tantos años con tanta gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparece como un deber ser. Eso es lo que llama Han el poder inteligente. ¿Sí? El poder inteligente
apunta, trabaja y explota al sujeto individuo, que es un sujeto propio de la sociedad disciplinaria, el sujeto de la sociedad, perdón, de la sociedad de control, disculpen, de la sociedad disciplinaria, estaba el sujeto colectivo, había un sujeto colectivo. ¿Sí? Se convocaba como ciudadano, entonces vos ya como ciudadano, ya vos estás conectado con otros. En el sujeto individuo estás conectado con tu propia individualidad, con tu propio ser, y por lo tanto están tus deseos. Por eso aparece una idea de la libertad y de la falsa libertad. Si están explotados mis deseos a partir de algo que se me presenta como atrayente, entonces por lo tanto a mí lo que me queda es de qué manera lo alcanzo, de qué manera lo logro. ¿Cómo logro satisfacer esos deseos? Y bueno, ahí por ejemplo lo que plantea Ham sobre la libertad, bueno, nosotros hoy más que nunca en la realidad de nuestro país, esto es un debate que como sociedad lo estamos teniendo. Fíjense que de pronto la palabra libertad adquirió como más de un significado en estos últimos años. Y acá sin entrar en una discusión de cómo es utilizado, por ejemplo, por una fuerza política que directamente lo pone en el nombre, ¿sí? En el nombre de su partido, sino directamente qué sentido es la libertad. Porque cuando nosotros decimos, bueno, a ver, yo quiero ser un sujeto libre, perfecto, ¿qué significa ser un sujeto libre? ¿Cuáles son? ¿Qué es la libertad? Entonces ahí aparece una discusión filosófica al respecto de ello. ¿Qué se entiende por libertad? Porque si hay algo que no es la libertad, es hacer lo que uno quiere. Eso no es libertad. Hacer lo que uno quiere no es libertad. Eso en todo caso sería actuar por impulsos. De la misma, así en la misma manera que los filósofos griegos, por ejemplo, planteaban, de la misma manera que surge el concepto de libertad, surge el concepto de norma y de restricción. Nosotros, en todo caso, somos libres de actuar dentro de determinadas restricciones o límites, o, por ejemplo, nuestra aceptación o nuestro vínculo con ese elemento y si decidimos hacerlo o no. Que incluso si decidimos hacerlo, sabemos que puede tener algún grado de consecuencia. Entonces, por lo tanto, aquello que se entiende como libertad empieza a ser una libertad que uno se pregunta, ¿libertad de qué? Entonces, bueno, ahí aparecerían determinados autores que podrían plantear cosas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, se habla en el neoliberalismo de una idea de libertad que es fundamentalmente una idea de libertad de mercado. Y si es una idea de libertad de mercado, ahí como mencionaba Gustavo hace un rato, yo soy empresario de mí mismo. Por eso puede existir la autoexplotación. Entonces yo soy mi principal jefe, o mi único jefe, o mi jefe. ¿Sí? Entonces, por más que esté dentro de una institución en donde haya otros, porque es decir, yo trabajo para Deportivo Hernán. Entonces yo, por ejemplo, lo que tengo que ver es cómo saco el mayor beneficio de todas las cosas que hago en pos de mis deseos, para poder conseguir determinadas cosas. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver cómo son los contratos, y no sé si puse este ejemplo, disculpen si lo repito, pero de Rappi, Uber, digamos, de las plataformas. ¿Sí? En las plataformas nunca aparece una relación contractual. No aparece, bueno, vos vas a ser empleado de... Vos sos socio, sos conductor asociado, sos... ¿sí? Tenés una figura en donde vos no sos... no, formás parte de esa estructura, pero como si vos tuvieras un lugar, digamos, ¿no? Pero cuando digo un lugar, no el lugar del trabajador de la sociedad disciplinaria, sino que vos ahora sos como el socio. Entonces vos tenés esa parte. Entonces, por lo tanto, si vos no tomás, vos sos Uber y no tomás los viajes, entonces ahí sos vos el que estás atentando contra tu propia posibilidad de crecer. ¿Por qué? Porque si vos rechazás viajes, la plataforma después te va a ofrecer menos viajes, entonces cuanto menos viajes haces y cuanto menos los tomás, menos calificaciones tenés, entonces por lo tanto salís con menos opciones de que te tomen, etcétera, etcétera, etcétera. En la sociedad de control, y ahí lo sumamos a Han en este análisis, lo que se explota ya no es el cuerpo, como decía Serena hace un rato, sino acá es otro elemento, que es más profundo, que es la psiquis. Entonces, por eso puede existir un sujeto que es autoexplotado. Cuando vos tenés a alguien que te explota en forma directa, vos ofreces algún mecanismo de resistencia. Consciente, inconsciente, más, menos resistencia, con menos posibilidades, en fin, digamos, ¿no? Por supuesto que esto hay grados de ello. Pero cuando la explotación viene de uno mismo, es la autoexplotación del sujeto, es porque en realidad uno lo que hace ahí es incorporar, y como decía Gustavo, ¿no? Naturaliza esas normativas, esas normas, esas reglas. Por ejemplo, cuando se habla, ¿no vieron las reglas que rigen el mercado? Perfecto, siempre se habla del mercado.
Muy bien, ¿qué es el mercado? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son las normativas? ¿Cuáles son las reglas? ¿Sí? ¿Quién expresa, no sé, parece, ¿no? Como, no sé, las religiones cuando se transforman como en vocero de la voluntad divina, digamos, ¿no? Entonces uno se pregunta, che, ¿y cuándo la voluntad divina habló en nombre de, ¿no? Entonces nos aparecen como estos preceptos. Bueno, pensemos que hoy en día el mercado funciona como una cuestión religiosa, es un credo también. Uno ahí tiene que volcar una cuestión de fe. O sea, Adam Smith, ¿se acuerdan, no? La mano invisible que maneja el mercado. Una mano invisible que maneja el mercado que va a adecuar la oferta y la demanda en formas única, digamos, que se va a regular solo, ¿sí? Por el solo deseo de los sujetos participando de ello. Bueno, ahí hay una definición de libertad, de ese tipo de libertad. En el texto de Han, lo que marca es eso justamente. Bueno, ¿cómo se explota esa libertad? Entonces, no hay nada más efectivo que explotar la propia libertad. Porque entonces ahí no hay nadie que te está diciendo, hace esto. Es uno mismo el que se pone ese mandato. ¿Qué ubicaron cuando dice qué función cumple el me gusta? Ahí lo pone Han en el texto. ¿Con qué lo hace? ¿Con qué lo compara? Con el amén de la iglesia, Ahí va. ¿Y el teléfono con qué? Con algo parecido. con la congregación, ¿no era? ¿O eso eran las redes sociales en Pero son general? las redes sociales. El teléfono el teléfono con un rosario. Han, quiero aclarar que es teólogo. Además de filósofo, es teólogo. Esas comparaciones también tienen que ver, ¿no?, con su formación, pero de hecho, amén significa que así sea. ¿No? Entonces, cuando uno da me gusta, fíjese cómo cierra ese circuito, ¿no? Cuando uno dice me gusta, uno liquea eso, dice me gusta. Ahí está dando un montón de cosas. No solo está diciendo que la vi, no está diciendo ok, no está diciendo qué bueno, digamos, no está diciendo un montón de cosas con ese gesto y como que cierra esa interacción. Las redes sociales se terminan transformando en eso. Y, y no solo eso, sino que además empieza a ver una imagen que ya trasciende la parte del individuo en su esfera propia, sino que lo trasciende a tal punto que ya somos una sumatoria de individualidades que están en juego con otras individualidades. Entonces, por lo tanto, yo tengo que presentarme de esa forma frente a otros y a otras. Esto que les decía hace un rato, ¿no? De cómo uno tiene la curatoría de sus redes sociales, de acuerdo a lo que sube, cómo lo sube, cuándo lo sube, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene un fin. Eso tiene un fin. Cuanto más explotado es eso, más explotado es la subjetividad de la persona. Entonces yo voy en busca de eso. Espero que se pueda compartir. Ustedes me dicen, por favor, qué tanto se puede ver. Yo voy a poner unas publicidades, que estas publicidades las discutimos con Carlos Gracián en un práctico que hicimos en las comisiones de presencial, justamente como para ejemplificar el texto de él y que nos va a servir primero para introducir el texto de Gracián, pero también para retomar algunas de las ideas que mencionamos con los otros autores. Así que yo le voy a pedir, por favor, que me digan si las pueden ver, ¿sí? Se ve, ¿no? Si ustedes tuvieran que dar una explicación a esta publicidad, esta no es que una publicidad, es una foto que nos llamó la atención, estábamos juntos cuando la sacamos. Desde la perspectiva de Gracián, pero si quieren, por supuesto, de Deleuze y de Han también, ¿qué podríamos decir de esta foto? Lo primero es que a juzgar por el precio no es de ahora. En eso estamos 100% de acuerdo, Gustavo. ¿Qué les parece eso? A ver, pensemos, ¿no? Esos pañuelos. ¿Qué se supone que expresan esos pañuelos?
A ver, así todos juntos me dan que es un cachivache, porque es de... a ver, todo me cae bien, tengo estos principios y si no, tengo otros. Podríamos tomar a Groucho Marx, efectivamente, Miguel, efectivamente, ¿no? Con esa frase, una de las tantas que tiene él, ¿no? De, estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo estos otros. Que en realidad acá, esta persona que en este kiosco, tiene un solo principio. No sé si vieron al muchacho ayer que estaba vendiendo los pañuelos en la marcha universitaria, la marcha por la educación, digamos, en general, pero que decía, defendamos la universidad pública, unos pañuelos celestes, y que cuando un movilero, una movilera le pregunta, el muchacho le dice, no, la verdad que esta marcha es una mentira, esto es cualquier cosa, tendrían que estar en la universidad estudiando, ¿qué hacen acá? Esto cualquiera, yo vine acá a ganar plata. Entonces él estaba vendiendo pañuelos que decía, defendamos la universidad pública, pero él estaba totalmente en contra. Su objetivo era ganar plata, ¿no? Acá, nosotros cruzamos por este kiosco y nos encontramos, estoy leyendo acá Claro, efectivamente lo que dice Flor en el chat, digamos, ¿no? Acá a él no le importa si el que compra el pañuelo compra un pañuelo celeste, un pañuelo verde, un pañuelo rojo, un pañuelo naranja, no le importa. Bueno, él lo que está ofreciendo ahí es, vos te vas a llevar el elemento aquel, en este caso un pañuelo, que logre representar ese grado de individualidad y colectivo al que vos te definís. No sé, de hecho piensen en la palabra colectivo y el peso que tiene, ¿no? Entonces nosotros, es más, un sujeto individual puede formar parte puede salir por la calle con 4 o 5 de esos pañuelos, ¿sí? Puede salir con un pañuelo que uno ahí de defensa de los animales, otra es con respecto a apoyar la ley del IBE, más basta de violencia femenina, de femicidios, digamos, no sé, puedo ir con 3 o 4 pañuelos uno sobre otro, digamos, ¿no? Entonces, cada uno de esos pañuelos está representando como una característica de esa idea, ¿no? Ahora, todo esto y todo junto acá, como decía Miguel, digamos, no, en realidad, acá el tipo lo que está haciendo es, yo lo estoy vendiendo. Y alguien podría decir, y está mal eso, no estoy poniéndolo en eso, por favor, bajo ningún concepto. Lo que lo estoy planteando es cómo, y por eso le decía, piensen en estas fotos desde el texto de Gracián, cuando él habla como lo diverso cubre lo heterogéneo, ¿sí? A ver, vamos a otra. Ahí va. ¿Qué nos aparece acá? Y después digo, lo vinculo a lo expuesto recién, profesor, con respecto al tema de los pañuelos, ¿no? Digo, uno ve la forma en que se presenta un producto, que es el mismo producto, y que en realidad lo que busca, o lo que expone, no está relacionado a la naturaleza del producto, sino que lo que busca, en términos publicitarios, creo, entiendo, y que lo que busca es justamente que, en este caso, el consumidor se vea por alguna característica identificado a fin de comprar, de consumir, digamos, ¿no? Pero volvemos a el mismo punto común que tiene que ver con el consumo. Exactamente, porque esto en realidad lo único que está planteado acá es por el consumo. Hay una botella que pasa a tener unos determinados colores, entonces parece que eso representa algo más, que en este caso, por ejemplo, al colectivo LGTBQ+. Ahora, cuando uno lo piensa, vuelvo a esta idea, ¿no? Piensa en el texto de Gracián. Cuando él habla del fracaso de las luchas políticas, o más que sí, él lo menciona así, como el fracaso, ¿no? Como en determinado momento las luchas colectivas empiezan a estar cooptadas por el propio sistema, y entonces en vez de ser una lucha colectiva por derecho, pasa a ser transformado con una mercadotecnia, todo aquello que por lo que se luchaba, fíjense cómo queda trivializado. Acá estamos hablando de un conjunto de personas que han sufrido persecuciones y que sufren persecuciones, porque no sé, por ejemplo, esto si fuera en Rusia o si fuera en Nigeria, no estaríamos hablando en estos términos.
Estoy hablando en un lugar en donde la homosexualidad tiene cárcel y en otro directamente donde tiene pena de muerte, digamos, ¿no? Rusia, Nigeria, por mencionar algunos, y podríamos mencionar tantos otros. Y no es necesario poner en estos extremos de la pena de muerte o la cárcel. O sea, recuerden que en nuestro país, en el año 1947, cuando se promulgó la ley del voto femenino, se promulgó una ley que prohibía el voto a los homosexuales. Y una ley que no fue derogada en nuestro país, sino que cayó en letra muerta. Si en nuestro país tuvo una ley que prohibía el voto a los homosexuales. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un conjunto de personas que han sufrido y que sufren un montón de situaciones, ¿sí? de persecuciones, de maltrato, de discriminación, etc. Y esto pasa a ser transformado en un bien de consumo. Entonces, por lo tanto, mira, esta botella expresa a esta comunidad. ¿Expresa esta comunidad? O lo que expresa es un deseo de cómo acá, mediante este tipo de campaña, puedo generar un efecto, que digamos que en realidad lo que yo busco es que el Smirnoff se venda más. Que es el único fin objetivo concreto. Profe, pero ¿no sería algo también entre contradictorio? Por ejemplo, no, yo no compro eso porque tiene tales insignias. Bueno, entonces ahí en todo caso será la compañía que diseñó esa publicidad debe haber tenido algún acuerdo con la empresa y deben haber hecho algún estudio en donde ellos consideran que esa publicidad es más efectiva en términos comerciales, porque nadie va a hacer una publicidad para que vaya en contra de sus intereses. Entonces, por lo tanto, bueno, aquellos que no lo toman y no lo van a tomar porque toman otra cosa, qué sé yo, toman un Johnny Walker, digamos, ¿no? No toman vodka. ¿Sí? Entonces toman otra cosa. Sin embargo, nuestro público, que es un público, no sé, más juvenil, más... esto es propio de ahí, apuntamos a este nicho. Si cuando hablábamos del marketing hace un rato, digamos, no piensen cómo trata el marketing sobre la segmentación. No sé, esta publicidad de El Alto Palermo. ¿Sí? Mercado de momentos. Mercado de momentos. ¿Qué significa eso? Mercado de momentos. Vos vas a un lugar en donde se supone que ese lugar lo que te va a dar es la posibilidad de que vos generes instancias que tengan algún sentido relevante para vos. Porque no hay un adjetivo calificativo. Claro, Vanessa, efectivamente, digamos, ¿no? Acá hay un momento que ese momento seguramente va a estar vinculado con la felicidad y esa felicidad, si es en el shopping, va a estar, por supuesto, que marcado por el consumo. Que ya sea el consumo que te fuiste a comer algo. Sí, Gustavo, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, no, quería relacionarlo con una parte del texto de Gracián, justamente, cuando refiere de que el logo, digamos, logos de nuestra época, dice él, son, digamos, el logo de las marcas de hoy, ¿no? Y que justamente en función de esto del consumo, las marcas brindan la imagen la imagen de las sensaciones y los deseos que terminan siendo la motivación última de nuestras acciones. Entonces, esto mercado de momento, digo, vamos al Alto Palermo, que vamos a encontrar lo que necesitamos para sentirnos bien, para ser felices, ¿no? Digo, y se nos presenta de la misma manera las distintas mercancías, ¿no? Digo, y retomo esto, no voy a recordar puntualmente cuál fue con precisión la instancia, pero recuerdo clase anterior donde usted, por ejemplo, citó, y no recuerdo en el marco de qué autor, pero bueno, usted citó un ejemplo de, por ejemplo, las marcas Nine, ¿no? Donde decía, no te venden el producto, te venden las sensaciones. Entonces te muestran a alguien corriendo en un lugar espectacular donde se da a entender que hay una sensación de confort, de bienestar, y te venden eso con el sello de la marca. Digo, no te dicen cómo es la zapatilla, qué calidad tiene, qué durabilidad, qué material, sino que te venden el momento, ¿no? Así que también se me viene a la mente, lo relaciono con eso. Sí, Gustavo, perfecto. Y no te dicen todo eso y tampoco te dicen el precio, ¿no? Porque Claro. si no, se fueron al, ¿no? Entonces, todos esos elementos, efectivamente, porque hay algo a donde apuntan.
O sea, esto que está acá, esta que estamos compartiendo ahora, es el manifiesto, que esto te lo encontrás, no sé si conocen esta página, Big Box. Es una página en donde uno lo que puede hacer es comprar una gift card, digamos, ¿no? Una gift card es, digamos, bueno, entro ahí con, le quiero hacer un regalo a alguien que no sé qué regalarle, entonces pongo plata. Entonces pongo X cantidad de plata. Entonces, esa cantidad de plata le regalo, no sé, una cena. Ahora, esa persona después esa cena la puede cambiar por otra cosa, ¿no? Entonces la puede cambiar por un viaje en lancha, por tirarse un paracaídas, por lo que tenga ganas, digamos, ¿no? Y justamente lo que, si después leen el manifiesto, si lo googlean, lo buscan, no sé cuánto se puede leer ahora ahí en la página, en la pantalla, lo que apunta es esto, ¿no? Fíjate, dice, regalar recuerdos juntos, regala tiempo, regala historias, ¿sí? O sea, hay algo acá, ¿no? Fíjese, digamos, regalá historia, regalá tiempo. Así es como funciona lo que Han llama el consenso. Esto es lo que va hablando Gracián cuando habla de una segunda naturaleza. Ahí aparece otros elementos que son los que van configurando nuestra forma de ser y estar en el tiempo, de entendernos, de comunicarnos. No, vuelvo a citar a Van Dijk en la clase pasada, si quieren, ¿no? Recuerden ustedes la sociabilidad en red, la idea de la conectividad, de esos ecosistemas conectivos. No es que esto queda desprendido del otro, todo lo contrario, esto es complementario de. De hecho, ¿cuántas veces contamos nosotros la experiencia de estaba hablando con alguien que quería hacer un viaje, que quería comprarme tal cosa, o googleé tal otra, y después me empezó a llegar por todos lados la publicidad, bla, 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 bla. Por supuesto que eso forma parte de todo un paquete, de un combo que está unido, que está vinculado, que está conectado. ¿Sí? Regalar la libertad de elegir con una gift card, ¿tiene? La libertad de elegir. Ahora, es la libertad de elegir, por supuesto, que dentro de un contexto, que en un contexto determinado, en un espacio determinado, sobre esta opción determinada. Bueno, si el texto de Gracián, ¿no? Vos podés comprarte el pantalón, que te podés comprar siempre, pero sin embargo vos podés darle, customizarlo, ¿sí? Esa idea que aparece mucho ahora, ¿no? Bueno, lo tenés que hacer individualizar, pero individualizar hasta el punto que dé cuenta de tu individualidad. ¿No? Que vos ya no sos un producto, ¿no? Random, cualquiera, ¿no? Que vos vas y comprás. Que ya eso es toda una discusión en sí misma, ¿no? Esta cosa de la moda, ¿no? Sé único, comprar lo que todo el mundo usa. Sino que acá, además de eso, vos le podés dar la vuelta a rosca, entonces vos lo transformás en único. Entonces acá vos lo actuás, lo personalizás, lo intervenís. Más poder para ti. Sí, si hay algo que define cómo se expresa, cómo se comunica y cómo nos relacionamos con el poder a partir de las sociedades de control, es que justamente el poder no tiene que aparecer, no tiene que presentarse. En cuanto aparece la figura de poder, inmediatamente lo que aparece es un rechazo. No sé, creo que lo mencionábamos la otra vez, pero los verbos en imperativos. ¿Sí? Si nos hablan constantemente en verbos en imperativos, ¿se acuerdan? ¿No? Los verbos que expresan orden. Si nos hablan constantemente en verbos y en imperativos, en determinado momento, en determinada instancia, algo va a pasar que nos va a crear una resistencia. Si nos hablan todo el tiempo dándonos órdenes, no funciona eso. Sin embargo, en la publicidad lo que abunda y lo que la define es el verbo en imperativo. Nosotros constantemente hay una orden. Fíjese acá, ¿no? Más poder para ti. Acá no está, si seguimos leyendo, no podemos encontrar lo que dice comprar, qué sé yo, etc. Ahora, lo que nos encontramos acá es, donde dice, más poder para ti. Nos dan el elemento concreto con el que nosotros podemos expresar la relación de poder. Y en realidad eso está dado con qué acá. Bueno, con la posibilidad de seguir conectándonos. Bueno, el del rímel. El de la leche podría aplicar también, ¿no? Pero cualquiera de los dos. ¿Hay algo que particularmente le llame la atención?
A ver, esto ya lo conocía, ¿no? Que probaban los cosméticos en, en animales, en conejo, en chancho, mono, en cualquier cosa. Eso me llama la atención, no que vendan los productos así terminados. O que los hayan, a ver, cómo testearon y esas cosas, más que Por nada. eso acá es belleza responsable. O sea, acá justamente ellos no están probando en animales. Entonces, justamente acá no te están vendiendo ni siquiera el producto de belleza. Acá lo que te están vendiendo es un producto de belleza que en realidad el plus que tiene, en plusvalor, si quieren, nos ponemos en la teoría marxista, es que eso no está testeado en animales. Entonces, por ende, eso es lo que lo hace significativo. Exacto, ahí lo que pone Vanessa en el chat, digamos, ¿no? Acá lo importante, es más, no sabemos qué calidad tiene ese producto, no sabemos que, ni siquiera está resaltando la característica. Por ahí podemos ver que la chica tal vez se nota un poco más, digamos, ¿no? Yo no me doy mucho cuenta. Pero lo que sí está claro es que en realidad acá la cosa apunta a otra. Si nosotros vemos el de al lado, el de la leche, bueno, esto del bienestar animal. Entonces, bueno, vamos a tomar leche, ok, pero esa leche, bueno, no, es un animal que fue cuidado. No sabemos no te ponen más elementos al respecto, sino que lo que le da el plus a eso es lo que sucedió con ese animal. No, acá no caemos en la discusión sobre los seres sintientes, sobre el animal, bueno, que podríamos incorporarlo si quieren. Pero acá hay otra cosa, eso pasa a estar mercantilizado. Hay una idea de mercado que rige eso. Por ende, es eso lo que se desprende. Es eso lo que lo termina siendo significativo. Esta última. Hay alguna más, pero con esta acá terminamos. También, como decía Gustavo, estos son precios viejos, ojalá tuviera esto, digamos, ¿no? Pero no estaría pasando. Fíjese la comparación que se hace. ¿Sí? Esta idea del logos que hablaba Gustavo. ¿Qué pasa cuando hay la imagen supera la palabra? Y cuando la imagen supera la palabra, lo que termina sucediendo es que lo que termina vaciándose es el contenido principal. Una palabra tiene un concepto atrás. Hay una definición. Una palabra no significa cualquier cosa. Una palabra, al lado de la palabra viene la definición. 2 puntos, ¿sí? Como cuando, no sé, buscábamos en el diccionario cuando se googlea. Bueno, a ver, ¿qué significa tal cosa? Tal cosa, 2 puntos, una definición. Cuando aparece una imagen, la imagen tiene otra potencia. La imagen nos va a disparar a todos y a cada uno a un lugar diferente. No sé, ¿cuántas veces nos ha llegado un meme que no entendemos? ¿Sí? No lo entendemos al meme. Hasta que después, no sé, vemos una noticia que nos ancla, vemos algo, no entendimos, entonces le preguntamos a quién lo mandó, che, ¿qué es esto? Entonces te dice, no, por tal cosa. Ah, ok, digamos, ¿no? Entonces ahí, digamos, esa imagen, a partir de esa imagen tiene sentido. Pero esa imagen va a tener sentido en tanto y en cuanto nosotros la carguemos de sentido, la dotemos de sentido. Cuando habla Gracián del tema del logos, cuando aparece eso, lo que está haciendo es estar desplazando no solo a un sentido, sino a la forma de entender el mundo. Si la imagen desplaza la palabra, yo con la palabra estoy diciendo algo concreto y específico. Por eso las palabras no son inocentes. Las imágenes tampoco, pero las imágenes pueden ser interpretativas. Y de hecho, fíjense acá, ¿no? Acá nos queda clarísimo que nos están vendiendo, no es algo que está vinculado con la salud. Hay un juego de palabras, un juego de sentido, por supuesto que la publicidad se nutre de eso. Por eso, por ejemplo, seguramente nosotros nos acordaremos de spots televisivos que nos sacaron una sonrisa o nos parecieron simpáticos, no sé, interesantes, creativos, etcétera, digamos, ¿no? Eso forma parte de, digamos, ¿no? Pero acá hay un sentido específico y eso está cruzado por las reglas del mercado. Bien, ahí más o menos hicimos un recorrido por los textos, hicimos un recorrido por los autores. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir al respecto?
Bien, entonces yo acá ahora paro de grabar.